Profe, ¿esta planificación que estuvieron compartiendo lo van a subir al aula o está en el aula? Ya está en el aula. Ah, bien. Eh, en lo que puedo hacer es armar una noticia para recordarles dónde se encuentran los recursos, como para que refrescarles la memoria para que no tengan que andar recorriendo todo el aula. ¿Sí? Pero esto Profe, está. Sí, Rocío. ¿está en el sector de bibliografías? Sí, ahí aparece en todo lo que es material digitalizado, entre otras cosas, está la planificación de estas estudiantes como para analizar. Eh, lo que les queríamos contar, igual si hay más preguntas, estamos dispuestos a responder. Queremos contar, estamos pensando para la semana próxima las dos cosas, la clase sincrónica como la venimos teniendo porque necesitamos seguir avanzando en algunas ideas y ustedes de hecho van a tener ya encarados seguramente los diagnósticos. Es decir, en esta semana próxima ustedes van a tener la oportunidad de acceder a los diagnósticos. Entonces, por un lado, la clase sincrónica la vamos a tener como venimos teniendo todos los viernes ahora en este segundo cuatrimestre. Pero además, le queremos subir para el día viernes una clase asincrónica donde está el anclaje teórico de algunas cuestiones, como por ejemplo esto que estábamos analizando hace un momento con Virginia sobre, por un lado, de qué se trata trabajar con el folclore, por ejemplo, el folclore infantil, o la literatura folclórica en general, de qué se trata jugar con el folclore, jugar con juegos que nos permiten, es decir, juegos ancestrales que nos permiten acceder a contenidos que en ciertos momentos vamos a jugar por jugar, para aprender a jugar primero, y va a haber un momento en el que vamos a jugar para trabajar contenidos específicos de la matemática o de la literatura. Es decir, de eso va a ir la clase asincrónica. En realidad, lo que vamos a hacer es una síntesis de toda la bibliografía que ya está en el aula virtual. Es decir, en el sector de bibliografía ustedes van a ver que hay muchísimo material que tiene que ver con contenidos y actividades que fueron en su momento compartidos cuando cursaron matemática en la educación inicial, y mucha de la bibliografía que se trabajó en la cátedra de literatura infantil. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es armar una clase asincrónica que sintetice, pero la voz autorizada de lo que nosotros vamos a poner en esa clase asincrónica es el marco teórico que está en el aula virtual. Es decir, nosotros sabemos que pretender leer 15 libros que hay ahí o más disponibles es muchísimo, ¿sí? Somos conscientes de eso. Lo que vamos a hacer es tratar de ofrecerles una apretada síntesis y cualquier duda que ustedes tengan sobre lo que se dice en la clase está disponible en el material didáctico. Claro. De hecho, esa clase va a estar armada y linkeada con el texto. Es decir, cuando nosotros citemos a un autor, autora o autores, va a estar, eso que se cita, va a estar linkeado para que ustedes puedan, si quieren, leer el libro de donde sacamos esa cita. ¿Correcto? Es decir, es un trabajo arduo. Sabemos que leer la clase asincrónica es otro trabajo, pero es lo que tenemos para ofrecerles, chicas, en esta instancia. Se está hablando de que va a haber una gradual vuelta a la presencialidad y que se va a privilegiar probablemente terceros y cuartos. Eso se promueve desde el Consejo. Nosotros el día martes tenemos reunión de personal donde definiríamos
probablemente esa cuestión, si volvemos, cómo volvemos a la presencialidad. Pero eso no es un hecho aún. Por lo tanto, lo que nosotros estamos en condiciones de ofrecerles es otra clase sincrónica el viernes próximo y a la vez una clase asincrónica donde estaríamos trabajando todas estas cuestiones que son el enlace teórico a la propuesta didáctica que nos gustaría que compartiéramos, tanto ustedes con nosotros como con las instituciones coformadoras, ¿sí? Entonces, si nosotros, En esa clase asincrónica no les vamos a agregar ninguna actividad, es, digamos, es como una apoyatura teórica que van a tener ahí disponible para poder trabajar mejor las actividades, pensarlas mejor, ver qué pueden sacar, de dónde, o sea, es, digamos, como una clase de ayuda, digamos, no de que les vamos a plantear una actividad nueva, ¿sí? No va a haber ningún trabajo nuevo para hacer, de digamos. hecho, hoy no insistimos en el tema de la fundamentación que les habíamos dado como tarea para esta semana, porque desde Residencia nos pidieron que esperáramos un poquito hasta que no tuvieran sus diagnósticos, ¿sí? Es decir, que no avanzáramos en la escritura de las fundamentaciones hasta tanto no tuviéramos el diagnóstico más afinado. Esa es su actividad fundamental para esta semana, chicas. Es decir, enfóquense en el diagnóstico. Pongan mucha cabeza en eso. No se queden con dudas. En la entrevista con las docentes, las preguntas las eligen ustedes. No hay preguntas que nosotros sugerimos que tengan que hacer. Las tienen que elegir ustedes porque ustedes tienen que conocer a esas compañeras coformadoras y se tienen que sacar todas las dudas que puedan sacarse con ellas. Y empiecen a esbozar el diagnóstico. El viernes próximo, en el encuentro sincrónico, probablemente vamos a charlar un poquito sobre esas impresiones que hayan tenido del contacto con las docentes, ¿sí? No podemos anticipar mucho más porque tenemos que justamente ir viendo cómo va sucediendo. Nosotros el lunes tenemos reunión de articulación con el resto de los ateneos y con Residencia. El martes hay una reunión de personal en la que vamos a tomar decisiones seguramente sobre el retorno o no a la presencialidad. Por lo tanto, lo que les podemos anticipar es esto, no mucho más, ¿sí? Ya sabemos que las actividades van a ser 3, ¿sí? Digamos, la secuencia de actividades donde van a articular alfabetización, lengua oral y matemática son 3, y tenemos pensado proponerles otras 3 actividades de literatura infantil como una secuencia aparte, ¿sí? Eso es lo que en principio estamos manejando como Ateneo. Lo tenemos que discutir en el ámbito de la articulación, es decir, qué es lo que nosotros vamos a pedir para estar de acuerdo con el resto de los compañeros y compañeras, para no sobrecargarlas. Claro. Y ¿Serían 6, profe? ¿6 actividades? serían 3 y 3. Es decir, son 3 actividades en secuencia de alfabetización, alfabetización, lengua oral y matemática, y probablemente una secuencia aparte de 3 actividades de literatura infantil. ¿Está? ¿Por qué lo proponemos así? Porque nos interesa privilegiar el lenguaje literario como tal. Es Todo decir, esto que estuvimos charlando, digamos. ¿sí? Que es algo que el año pasado, la propuesta que hicimos no planteó una secuencia de actividades desde la literatura, porque la realidad fue que el año pasado estaba muy difícil encontrarnos con los estudiantes, entonces hacer esa propuesta de hacer también literatura era muy difícil. Estábamos sin tiempo a esta altura del año. Nosotros todavía ni siquiera teníamos los diagnósticos. Entonces, ni siquiera acordado quién nos iba a ofrecer los diagnósticos.
Entonces, se nos hizo lunguísimo el cursado del año pasado, de hecho lo terminamos en marzo de este año. Entonces, ahora lo tenemos que terminar de discutir con las compañeras y compañeros, si el resto de los ateneos están de acuerdo en que propongamos esto, lo vamos a hacer así, y si no, haremos ajustes. ¿Alguna pregunta? Tengo que irme, Enrique. Chicas, gracias por estar, gracias por todo. Dale. Les consulto. Sí, En el caso de que volvemos a la presencialidad, ¿seguiríamos también virtual o cómo sería, o solo bueno, presencial? en este momento, a la par de esta clase, está desarrollándose una reunión de la Comisión de Bimodalidad, donde se está definiendo eso. En realidad, todavía no tenemos respuestas concretas a eso. Es decir, la Comisión de Bimodalidad hoy está reuniéndose, sí, a partir de las 9 de la mañana se reunían. Nosotros lamentablemente no podemos participar porque teníamos clase. Y esas definiciones que salgan de la Comisión de Bimodalidad las vamos a compartir el martes en la reunión de personal. Ahí recién vamos a tener una idea más clara. Igualmente la institución no está en condiciones de ser habitada. No sé si ustedes lo saben, pero los pisos de la parte nueva se levantaron todos, hay gente trabajando en el instituto, poniéndolo en condiciones. No sabemos si eso va a estar a la brevedad, todavía eso no nos han informado, y por lo tanto, si volvemos a la presencialidad, seguramente va a ser en pequeños grupos, y probablemente tal vez tengamos que seguir utilizando el formato virtual. Nosotros por el momento podemos garantizar que el viernes próximo tenemos clase sincrónica en el horario habitual, y que vamos a tener una clase asincrónica en el aula para trabajar la cuestión teórica de los contenidos. ¿Está? ¿Respondido, Rocío? Sí, profe, gracias. Bien, ¿algo más, chicas, que quieran preguntar? No, profe, nada más, creo. Bueno, les agradezco muchísimo. Cualquier cosa se pueden comunicar a través del correo interno. Profe, le hago una consulta Sí, Dalma. antes de que cierre. ¿Las clases son semanales o cada 15 días? No, en este segundo cuatrimestre avisamos que íbamos a tener encuentros semanales, dado que, de hecho, habrán visto que no pusimos más clases asincrónicas, porque nos interesaba discutir cara a cara algunas cuestiones, como por ejemplo esto que hicimos hoy, de analizar la propuesta escrita de una dupla que ustedes vieron en el video, y poner en juego algunos de los criterios de análisis que habíamos acordado en su momento, que ustedes fueron proponiendo y que tratamos de sintetizar en la clase pasada. Necesitamos que así sea porque ustedes en breve tienen que empezar a escribir la propuesta escrita, y la manera de poder abordar esa propuesta escrita es teniendo encuentros lo más presenciales posibles. Es decir, es la modalidad que nos permite discutir determinadas cuestiones, como por ejemplo, mira, a este contenido le falta profundizar, etc. Por ese motivo dispusimos así, lo avisamos cuando volvimos a la presencialidad, perdón, al encuentro sincrónico el otro día, avisamos que íbamos a hacerlo todas las semanas. Bueno. La Gracias. semana próxima vamos a hacer el doble formato, porque vemos que probablemente les va a costar acceder al material teórico, porque es mucha cantidad. Entonces queremos hacer una apretada síntesis con las profes de la otra comisión también. Somos 4 profesores en este derrotero, y bueno, queremos acordar ciertos criterios. Los criterios ya están acordados. Lo que tenemos que hacer es escribir esa clase para ustedes y que les quede un registro y una síntesis de ese material teórico que
que sustenta la propuesta. Bueno, si no hay más preguntas, me despido y agradezco su amabilidad por escuchar. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.